¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Estamos otra vez para continuar estudiando la Biblia. Estamos estudiando la lección general, el tema general, la misión. Y esta vez nos toca hablar sobre la misión en favor de los no alcanzados. Un tema muy importante para cada uno de nosotros que quiere compartir un mensaje de esperanza con sus semejantes. Nuestro mundo está lleno de personas que no tienen conocimiento de Dios. Tal vez algunos están buscando a Dios de diferentes maneras, pero necesitan encontrarse con Jesús, con el Jesús de la Biblia, con el Jesús que va a volver nuevamente, con el Jesús que quiere darles una esperanza de vida en este mundo. Por eso hoy vamos a hablar de este tema, la misión en favor de aquellos que todavía no han sido alcanzados. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, bienvenidos una vez más a quienes nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, a quienes nos miran y nos pueden seguir a través de las redes sociales. Usamos como guía las lecciones de la Escuela Sabática, que son producidas por Ediciones Nuevo Tiempo. Usted puede adquirirlos también en una iglesia adventista cercana. Estoy en este momento con un amigo, el pastor David Vargas. Bienvenido, David, a este momento de estudio de la Biblia. Vamos a estudiar la lección Cómo alcanzar a los no alcanzados, o la misión en favor de los no alcanzados. Luego de tu saludo, por favor, guíanos en una breve oración. Claro que sí, feliz de participar. Y bueno, en un tema tan interesante y también necesario. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu orientación siempre es oportuna, siempre es actual y para nosotros muy necesaria. Te suplicamos que nos permitas la comprensión y también, Señor, su aplicación en nuestras vidas para ser favorecidos, ser desarrollados en nuestra fe y también ser nosotros una oportunidad de tu esperanza alrededor con las personas que interactuamos diariamente. Rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. David, queridos amigos, hay datos estadísticos que dicen que nuestro mundo está alrededor de los 7 billones de habitantes, de los cuales 1.300 millones más o menos se consideran cristianos, y hay un porcentaje muy alto de gente que no profesa la religión cristiana o la fe cristiana, pero dentro de las poblaciones en las que vivimos también probablemente tenemos gente que todavía no hemos alcanzado con el mensaje del Evangelio de Cristo. Significa un gran desafío, ¿no? Realmente es grande, e incluso dentro de esta sociedad occidental en la que nosotros nos desenvolvemos, hay todavía un gran porcentaje de personas necesitando conocer el cristianismo, o quienes creen haberlo conocido todavía no tienen un compromiso o un encuentro con Jesús de manera personal. Así que hay un gran desafío delante de nosotros y es la oportunidad y necesidad para cada uno también desarrollarnos, ¿verdad?, en nuestra fe mientras hacemos que el Evangelio alcance a todas las personas. Dentro de ese grupo podemos encontrar tal vez personas que en su religiosidad practican cierta forma de idolatría, o en algunos casos suplen la aparente necesidad de Dios o la necesidad de Dios con una aparente filosofía, conocimiento, etcétera, y algo parecido le sucedió a Pablo. Entonces, esta semana estudiamos una experiencia basada en el capítulo 17 de Hechos. Ustedes, queridos amigos, pueden tomar su Biblia, o en cuanto tengan la posibilidad, si alguno en este momento no está con su Biblia, el libro de Hechos capítulo 17. La experiencia mayor va a ser en Atenas, Pablo en Atenas, la capital de Grecia, con unas características especiales que luego lo vamos a describir, pero antes él tuvo que pasar algunas situaciones, diríamos, difíciles para llegar a Atenas. ¿Qué es lo que ocurrió en el previo a Atenas, David?
Bueno, Pablo estuvo pasando por otros lugares como Tesalónica, Berea, había oposición, crítica, hubo ciertas dificultades que no necesariamente, digamos, desencadenaron en un encarcelamiento o persecución concreta, pero había oposición, había crítica, se ponía difícil y Pablo, no queriendo huir por miedo, sino procurando dirigirse a lugares donde las personas pudieran ser más receptivas, llega finalmente hasta Atenas, donde sí encontró personas receptivas, aunque cuestionaban, pero no un cuestionamiento como rechazo, sino cuestionamiento de apertura. Ahora ahí yo creo que nosotros podemos tomar una lección importante, ¿no? Lo vemos a Pablo teniendo dificultades con el trabajo que realizaba, porque lo que él hacía despertaba el interés de mucha gente, pero también despertaba el celo, especialmente del grupo judío. Se decía que había judíos envidiosos, o algunos también, por supuesto, piadosos, pero no se daban las condiciones como para continuar entregando el Evangelio. Y dice acá, Hechos 17, versículo 6, dice, ¿no? Entonces ellos hallando a una persona llamada Jasón y a algunos hermanos entre autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido para acá. Entonces comenzaron a incomodar el trabajo de Pablo, después él tuvo que ir a Berea, pero Pablo pudo haber dicho, mire, yo intenté hacer el trabajo, estaba haciendo bien, pero no dan las condiciones, entonces aquí paro el trabajo. ¿Cuántas veces como personas que queremos llevar el mensaje podemos sentirnos tentados a creer de que porque las cosas no se dan, como que Dios no es el plan de Dios hacer aquello, ¿no? Pablo lo vemos ahí buscando. Podría parecer que debemos dejar de hacer la obra. Y sin embargo, en la experiencia de Pablo encontramos que no deja de hacer la obra, simplemente traslada, ¿verdad?, de un grupo de personas a otras personas, de un punto la a otro. misma obra, continúa la presentación. Y ahí aparece la experiencia de los bereanos en el capítulo 17, versículo 11, inclusive se encuentra con gente que era diligente en el estudio de la Biblia, que ellos leían lo que Pablo les enseñaba, dice con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, y ahí también llegaron de nuevo las otras personas para poder incomodarlo, y entonces ahí es donde Pablo aparece en Atenas. ¿Qué era Atenas? ¿Cuál era la característica? ¿Cómo lo describe Lucas en su libro a Atenas? Bueno, se encuentra obviamente para toda persona que sabe de Grecia, Atenas representa el foco del pensamiento, el foco de la filosofía, para esos tiempos, ¿verdad? Y se supone que representa un gran desafío. No podemos conocer las intenciones de las personas que llevaron a Pablo hasta Atenas o indujeron su presencia allí. Podría incluso imaginar uno que algunos estaban tratando de dificultarle más todavía las cosas, pero había un ambiente y un escenario más propicio para la predicación, ¿no? Y él había entendido en algún momento ya que él iba a ser el apóstol de los gentiles, ¿no? Que él iba a comenzar a llegar a esos lugares, a esos círculos donde no era tan fácil que un judío normal llegase, y Atenas, dice aquí el versículo 16, Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sí. Significa que Atenas, además de ser una ciudad con la cuna de la filosofía, nosotros conocemos lo que implica, ¿no? La filosofía griega, el arte, la cultura y todo aquello que tal vez en algún momento los llevaba a considerarse, digamos, la élite del mundo en este aspecto, pero incluía una idolatría, una creencia en dioses que de paso los griegos lo llamaban, ¿no? El panteón. Significa que una cantidad ilimitada de dioses para todo. ¿Y cómo moverse en un ambiente así? Tal vez uno se pone a pensar, dice, yo voy a predicar en un lugar donde la gente ya cree en Dios, ya tiene un concepto, es fácil, pero cuando todos están completamente tirados inclinados a la idolatría, pareciera una situación casi imposible, ¿no?
Pero curioso, bueno, en realidad es una acción de nuestro Dios, ¿no? La providencia hace que la manera en que Pablo habla, se expresa, presenta el Evangelio, llama la atención a todas estas personas. En lugar de producir un rechazo, les llama la atención, les parece interesante, quieren información sobre esto, lo buscan, lo llevan al lugar donde se puede dialogar sobre esto, a pesar de tener tanto conocimiento y ya contar con tantos ídolos para adorar en su religiosidad, fueron atraídos para escuchar esto nuevo. El texto dice que era una ciudad donde, o un tiempo en el que las personas estaban buscando conocer cosas nuevas. Así que fue el momento propicio, el lugar exacto donde el Señor guió estas experiencias. Bien, vamos a leer ese texto. Dice: los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Lo llevan a un lugar, versículo 21, lo llevan a un lugar que se llamaba el Areópago. Era un lugar como una especie de un anfiteatro, un teatro donde la gente iba y discutía. Pablo es llevado allí. Pero antes de llegar allí, él estaba con los judíos en las sinagogas, luego iba a las calles, a las plazas, se reunía con ellos. O sea, un hombre que entendía su misión plenamente, sabía que habían personas no alcanzadas, que había que llegar. Y es un ejemplo muy importante para nosotros. No esperar en la iglesia, en el templo, en la sinagoga, que la gente se interese en el Evangelio, sino ponerse a disposición, estar al alcance, estar accesible, hasta por los mercados. Uno puede imaginarse circulando a Pablo, ¿no? Donde se pueda interactuar con la gente aún no alcanzada por el Evangelio. Exactamente. Vamos a volver enseguida, luego de la pausa, para ver cuál era la metodología de Pablo para alcanzar a este grupo específico en este lugar llamado el Areópago. Ya retornamos con Axiomas. Estamos analizando la experiencia de Pablo en Atenas, cómo él se interesó en alcanzar a aquellas personas que no habían sido alcanzadas por el mensaje de Cristo. Y aquí en Atenas, él está en un lugar llamado Areópago, el lugar donde se reunían las personas para analizar y escuchar novedades en diferentes áreas. Ven a Pablo hablando acerca de un mensaje diferente y tienen interés de escucharlo. ¿Cómo aborda Pablo el tema para no condenarlos por su idolatría, no condenarlos por su falta de conocimiento de un Dios? Inclusive ponen ahí ellos una imagen para un Dios no conocido. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Cuál es la metodología que Pablo utiliza? Interesante que Pablo no critica su idolatría. Al contrario, busca un punto en común, la religiosidad, la espiritualidad, que a ellos les interesaba. Es decir, también podemos recordar aquí una vez más, el ser humano en todo tiempo, en toda civilización, en toda cultura, siempre entre filosofía y espiritualidad realiza su búsqueda del desarrollo de la fe y el encuentro con Dios. El 22 dice, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie delante del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Una especie de elogio, felicitación. Ustedes son espirituales, son religiosos. Al pasar y observar los monumentos, versículo 23, de su culto, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido. A ese que ustedes honran sin conocerlo, les anuncio yo. Y comienza ahora a exponer sobre ese Dios. Él busca primero elogiarles, abrir sus mentes, despertar el interés, y entonces, a partir de puntos en común, aquí vamos notando por lo menos dos estrategias que él emplea. Empieza, o mejor dicho, continúa con la presentación de Dios. El Dios creador, ¿verdad? El que hizo todo. Después incluso habla de ese Dios que vendrá a juzgar a todos, ¿no? Realmente hace un desarrollo muy elocuente primero, sí. Pero también muy elaborado para persuadir a las personas. Sí, Pablo era una persona muy preparada, una persona que tenía no solo conocimiento, sino tenía oratoria, estrategia, y cuando uno ve el desarrollo, él está apelando a un cambio de cosmovisión,
para ellos muy complicado, pero luego vamos a ver la reacción de muchos de ellos, ¿no? El comentario de la lección afirma que podríamos considerar a Pablo como el primer director de los estudios de misión global, ¿no? Porque realmente él estaba interiorizado, había estudiado, los conocía, conocía las creencias, conocía la filosofía de estas personas, lo que establece para nosotros un paradigma, ¿no? Necesitaríamos, por supuesto, conocer el entorno en el que nosotros vivimos, conocer las personas, cómo piensan, cómo creen o cómo no creen, ¿verdad? El agnosticismo también en nuestro tiempo necesita ser abordado. Para él los epicúreos y los estoicos eran su desafío, y se nota que los analizó, los estudió, los conocía y supo cómo abordarles, cómo presentarles a ese Dios no conocido para ellos, pero conocido para él, y les orientó justamente para tener un encuentro, porque el versículo 27 dice para que busquen a Dios y tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros. Les habla de un Dios no conocido, pero que se le puede conocer. Considerado lejano tal vez, pero que se le puede encontrar. Nos podemos conectar con ese Dios. Pablo está diciendo, no crean en un Dios lejano, tienen ustedes a un Dios cercano. Tal vez haciendo un pequeño resumen, podríamos decir que Pablo, para alcanzar a los no alcanzados, él va a buscarlos. Llega al lugar donde están, plaza, mercado, Areópago en este caso. Luego, él da evidencias de que se preparó, conoce un poquito la cultura, lee, investiga para ver con quién está hablando y poder tener puntos en común. Y lo tercero, él no contradice, no va a criticar, a condenar, sino al contrario, entiende que en su sinceridad ellos están adorando a los ídolos, pero les dice, ustedes son religiosos. Ese es un aspecto positivo, pero ahora lo otro que está faltando es enfocar en aquella deidad correcta, y él comienza a presentarles. Correcto, en lugar de confrontación, él hace aproximación y después les ayuda a tener comprensión y conexión con ese Dios que no era conocido, pero ahora pasa a ser conocido por ellos, en función de la presentación que realiza el Dios creador, el Dios que está cerca de ellos. Finalmente incluso aborda el tema de la resurrección, que no le habían preguntado, pero él sabe y sabemos nosotros que es necesario abordarlo y conocerlo, porque después uno alberga en su corazón la esperanza bendita de la resurrección. Bueno, y eso produjo un resultado, ¿no? Produjo un resultado como va a suceder cuando alguien enseña, predica a las personas. No todos van a responder favorablemente, pero sí el Espíritu Santo va a ir trabajando en el corazón de las personas. El versículo 32 dice, te oiremos acerca de esto otra vez. Cuando habló sobre la resurrección de los muertos, hubo allí un cierto rechazo. No vamos a tocar el tema hoy, después lo vemos, pero no todos rechazan. No todos se quedan al margen. Al versículo 34, algunos se unieron a él y creyeron. Es decir, la palabra, dice el Señor, mi palabra no vuelve vacía. Siempre hay efecto, siempre hay resultado. Entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. El Señor tenía un plan y habían efectos, resultados, evidencias de que se debe continuar con la exposición, con el testimonio de la palabra. No tenemos relatos amplios de cada uno de estos hechos, pero sin duda alguna la presencia de Pablo en Atenas marcó un punto muy importante para alcanzar este grupo de personas. Este hombre y la mujer que está allí mencionados, sin duda alguna han debido ser luego el inicio de un grupo de personas que comenzaron a predicar también de Jesús. Y la experiencia de Pablo es para nosotros un modelo, un ejemplo de cómo podemos abordar a aquellas personas que a veces las consideramos difíciles, o en algunos casos tal vez las consideramos que ya no hay posibilidades de que ellos puedan cambiar de forma de pensar. Simplemente muchísimas veces imaginamos que la persona va a rechazar, que porque tiene creencias o pensamientos diferentes, o que parece que rechaza el cristianismo, va a rechazar entonces su conexión con Dios. Y sin embargo, todo ser humano tiene
en su interior un diseño para creer en Dios, para encontrarse con Dios. Todo ser humano es vulnerable, todo ser humano es necesitado espiritualmente y entonces vale la pena, es necesario, es urgente tomar en cuenta a muchas personas que quizás no forman parte de nuestra lista de oración. Seguramente en nuestra lista de oración necesitamos incorporar a alguna persona que parece no creyente, que parece que rechazó el Evangelio, quizás rechazó una invitación a algún programa de la iglesia en alguna ocasión, pero es necesitado de Dios, que continúe formando parte de nuestra lista de oración y personas a quienes vamos a buscar para interactuar compartiendo el Evangelio. Este grupo de no alcanzados tiene que ver con personas que tal vez están practicando una adoración diferente a la bíblica, idolatría, o alguna forma de idolatría, o a personas que tienen bastante teoría dentro de sus cabezas, filosofía, cosmovisión, creencias, aquello. Esta es la primera parte. La próxima semana estudiaremos otro aspecto que tiene que ver con grupos étnicos específicamente y nos va a ayudar sin duda alguna a compartir esperanza, el Evangelio de Cristo con las personas que nos rodean. Vamos a una pausa final y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. Sin duda alguna, todas las lecciones de la Biblia son desafiadoras y al mismo tiempo para nosotros reflexivas porque nos ayudan a enfocar nuestra metodología de alcanzar a aquellos que todavía no conocen al Señor con el ejemplo bíblico. Y en este caso con el ejemplo de Pablo tratando allí con los atenienses. Quiero agradecer en esta oportunidad a David, Pastor David, gracias por estar en este momento de diálogo y por favor, algunas palabras de conclusión. De verdad me quedo con la aplicación a nuestra forma de vida. Necesitamos conocer el entorno, a las personas con quienes quisiéramos compartir el Evangelio. También necesitamos estar atentos a que el desarrollo de nuestra fe depende justamente de esto, de compartir nuestra fe. Y hay personas cerca de nosotros necesitando, esperando conectarse con Dios. Y muchas veces nosotros podríamos estar limitando, así que necesitamos ponernos accesibles al alcance de las personas o tomar la iniciativa y ser estratégicos. Pablo realmente desarrolló una estrategia, buscó puntos en común, elogió lo que se podía elogiar entre las personas y después pasó a compartir la proximidad de Dios entre las personas que creían que Dios estaba lejano. Hoy también muchas personas consideran que viven lejos de Dios y sin embargo necesitamos compartirles que Dios está muy cerca, está accesible, los quiere alcanzar, quiere cambiar sus vidas, como lo ha hecho con nosotros. Y el último detalle, nuestra amistad, el cariño, la amistad verdadera con las personas hará también una gran oportunidad de conexión de Dios con cada uno. Cuando nuestro Señor Jesús nos da la misión, dice que vayamos por el mundo y hagamos discípulos a todas las naciones. Todo. Incluye personas que en este momento tal vez están en el grupo de no alcanzados y reflexionaba también en la expresión de Jesús cuando dice todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced con ellos. Podemos nosotros entender que hay muchas personas que probablemente no están practicando la religión de la Biblia, pero cómo nos gustaría que nos hablaran si estuviéramos en su lugar. Y haciendo eso creo que podríamos ser instrumentos de Dios para salvación de estas personas. Oremos por quienes todavía no conocen a Jesús y por cada uno de nosotros para que podamos ser instrumentos de Él. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros.